Espinosa. Lo tengo. Bueno, me pueden poner presente y yo lo registro luego, pero tengo registrados. Ok, perfecto, empecemos. Vamos a empezar porque no tenemos mucho tiempo con la clase del día de hoy. La clase del día de hoy se trata de ciclometría, ¿sí? Denme un segundito acá. Pongamos esto por acá para tener un mejor control. Listo. Ok. Ok. La clase del día de hoy se trata sobre ciclometría. La ciclometría es una parte o una ciencia fundamental en el estudio de climatización y refrigeración, ¿sí? Esta rama o esta parte o esta ciencia nos permite a nosotros tener un control o un análisis preciso de las condiciones del aire húmedo para poder satisfacer nuestras condiciones interiores de diseño, ¿sí? Entonces, las palabras claves del día de hoy, bueno, aquí podemos agregar algunas, ¿sí? Pero prácticamente las palabras claves son temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. Aquí les voy a poner, porque aquí esto creo que no actualicé. Vamos a poner temperatura, dry bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo. Vamos a ver humedad relativa. Vamos a ver, les voy a poner así, humedad absoluta, entalpía, normalmente se le escribe así, calor específico. ¿Qué más tenemos? Ratio de humedad, bueno, que sería valor de temperatura absoluta. Bueno, todos estos conceptos que ustedes igual forman parte del curso de sus cursos de termodinámica, transferencia de calor, algunos cursos que ustedes ya son expertos, los vamos a revisar un poco ahora, ¿sí? Que forman parte del análisis psicométrico del aire húmedo. Ok, entonces, ¿de qué se trata la ciclometría? Es la ciencia que involucra las propiedades del aire húmedo y el proceso en el cual se modifica la temperatura y o el contenido de vapor de agua de la mezcla. ¿Sí? De la mezcla. Esto se refiere que es un aire húmedo o una mezcla de vapor de agua con más aire seco. ¿Sí? Por eso le llaman la mezcla. Entonces, vamos a estudiar las propiedades del aire húmedo. ¿Sí? Esto es lo que vamos a estudiar. Vamos a realizar el análisis de las propiedades del aire húmedo. Entonces, el aire húmedo, que es el aire que respiramos nosotros, es una composición o es una mezcla de varios agentes, ¿sí? Por ejemplo, es una mezcla de nitrógeno, de oxígeno, de argón, de dióxido de carbono, de vapor de agua, ¿sí? Y otros gases, de polvo, de polen, etc. ¿Sí? Es una mezcla. Es una mezcla de muchos componentes o muchos gases. Es el aire atmosférico, el aire que respiramos. Sobre los 20.000 pies de altura, esto se vuelve aire seco, ¿sí? Entonces, este aire atmosférico normalmente lo conocemos como aire húmedo. El aire húmedo, en su mayoría, por eso lo resumimos aquí, en su mayoría es una mezcla de aire seco más vapor de agua, ¿sí? Más todos los contaminantes de oxígeno, nitrógeno, argón, que lo hemos revisado
que para nuestro análisis lo consideramos como despreciable, ¿sí? Entonces lo podemos resumir como que el aire seco, en la definición principal, es igual al aire húmedo menos el vapor de agua, o el aire húmedo es igual al aire seco más el vapor de agua. Cualquier pregunta me pueden levantar la mano o activar su micrófono o escribirlo aquí, ¿sí? Profesor, ¿Sí? en definitiva, aire seco que no me contiene. El aire seco es como su palabra lo indica, es aire, podemos decirlo, como dice acá, sobre los 20.000 pies de altura ya se considera aire seco, ya es, por así decirlo, aire puro, solamente un gas que lo conocemos como aire, ¿sí? En el aire que respiramos nosotros es una mezcla de aire seco más vapor de agua más los otros componentes que para nuestro análisis los consideramos despreciables, ¿sí? Entonces por eso es que la definición principal lo mencionamos como aire seco. Pero este es el aire que nosotros vamos a analizar, que es el aire atmosférico, el aire húmedo. Estas propiedades de este aire húmedo son las que vamos a estudiar con la ciclometría, ¿sí? Entonces, para estudiar las propiedades de este aire húmedo existen fórmulas matemáticas, ¿sí? Que no las vamos a estudiar en este curso, pero son unas fórmulas que fueron definidas por algunos científicos, algunos matemáticos, algunos especialistas en climatización, en refrigeración, y basados en esas fórmulas, nosotros podemos representar los resultados de esas fórmulas en la carta ciclométrica, ¿sí? La carta ciclométrica es una gráfica que yo les he enviado en un archivo por separado, ¿sí? Donde representamos las propiedades ciclométricas del aire húmedo, ¿sí? Entonces es una representación gráfica cuyos resultados están basados en todas las fórmulas que les he mencionado, ¿sí? Entonces, si ustedes quieren hacerse especialistas en el análisis de las fórmulas de ciclometría, pueden consultar sus referencias bibliográficas y, al igual que otras ramas de la termodinámica, revisar de dónde nosotros vamos a representar esas propiedades. Pero esta es la carta ciclométrica, que es una diversión del diagrama de Molière. Asimismo, cuando ustedes trabajan termodinámica y utilizan diagramas de Molière para calcular o determinar las propiedades de mezclas de vapor de agua, etc., nosotros utilizamos la carta ciclométrica, pero es el mismo principio. ¿Preguntas? ¿Estamos claros? Ok. Todas las preguntas toda la actuación en clase también es considerada. Perfecto. Entonces, esperemos que esté claro lo que es la ciclometría y lo que es la carta ciclométrica como introducción. Entonces, ya les he mencionado esto. Se utiliza para resolver problemas de procesos con aire húmedo. Espero que esté claro qué significa el aire húmedo. Se utiliza para refrigeración, para calefacción, para humidificación, deshumidificación. Todos estos procesos que nosotros estudiamos, que normalmente lo conocemos como HVAC y R, Heating, Ventilation, Air Conditioning y refrigeración, ¿sí? Nosotros utilizamos las cartas ciclométricas. Para procesos, por ejemplo, de control de humedad es muy utilizada. Procesos, como yo les mencionaba antes, el control de humedad es lo más complicado de estos tipos de sistemas. Entonces, nosotros tenemos que conocer muy bien la ciclometría para tener un control preciso de humedad. Entonces, aplicaciones,
Les puedo decir, por ejemplo, secado de granos, de cosechas. En agricultura tenemos conservación de alimentos, secado de granos. Por ejemplo, cuando hay piscinas interiores, ustedes se van a encontrar en la sierra que hay piscinas climatizadas, piscinas que están cerradas completamente y climatizadas. Ahí se aplica muchísimo la ciclometría, se aplica en todo, pero ahí se aplica muchísimo la ciclometría porque tiene que ver con el control de humedad, ¿sí? Entonces hay equipos especiales para todos esos procesos que les he mencionado. También en gimnasios es muy importante analizar muy bien la ciclometría de esa zona. Bueno, pero eso es lo que vamos a hacer el día de hoy y vamos a tratar un poquito de analizar. Pero cuando tengan procesos de esa manera o de proyectos de ese tipo, tienen que tener en cuenta que necesito un análisis un poquito más detallado. Bueno, esto como clasificación de las cartas ciclométricas, ¿sí? Esto como clasificación. Las cartas ciclométricas normalmente se clasifican por su rango de temperatura o de presión. Hay cartas ciclométricas temperatura normal, que va de los 32 a los 120 grados Fahrenheit. Hay cartas ciclométricas que se clasifican como baja temperatura, que van de menos 40 a 50 grados Fahrenheit. Y cartas ciclométricas que se clasifican como alta temperatura, que van de los 60 a 250 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces esto es temperatura normal. Esto es desde, si no me equivoco, bueno, ¿sí? Entonces lo pueden cambiar a grados Celsius y se les hace más entendible, pero como les indiqué al inicio, normalmente utilizamos el sistema inglés en los cálculos nuestros. A ver, por presión, la clasificación sería a nivel del mar, que son las mayores, que son las más comunes, las cartas ciclométricas más son comunes, o tenemos a 5.000 o 7.000 pies de altura. Ojo, esto es muy importante. Si ustedes están haciendo un análisis ciclométrico para Guayaquil, diferente, para Quito, diferente. ¿Sí? ¿Preguntas? No, profesor, ninguna pregunta. Perfecto. Entonces vamos. Si ustedes tienen impresa su carta ciclométrica que yo les envié o que yo les adjunté al Teams, pueden revisarla, ¿sí? Porque es muy importante que ustedes conozcan o se puedan mover en la carta ciclométrica, ¿sí? Lo primero que van a hacer es revisar con qué tipo de carta ciclométrica están trabajando, ¿sí? Y eso, ¿cómo lo revisamos? En esta parte de aquí, parte izquierda superior de su carta ciclométrica, ¿sí? En esta parte izquierda superior ustedes van a encontrar que va a decir temperatura normal a nivel del mar, ¿sí? Las presiones le va a dar y listo. Entonces, temperatura normal a nivel del mar. En esta parte de aquí puede decir a nivel del mar. Creo que en la que les envié dice aquí a nivel del mar, temperatura normal, ¿sí? Perfecto, entonces ya tengo, no me voy a confundir si estoy haciendo para Quito o para Guayaquil. Primero reviso con qué carta estoy trabajando. ¿Cuáles son los elementos principales? Una pregunta, ¿de dónde ¿Sí? se descarga esa tabla psicométrica? Yo se las envié, pero No, no. por ejemplo, la que yo les envié, la descargué desde la página de la RAE, ¿sí? Porque está en una buena calidad y está en el sistema internacional y el sistema inglés, la que yo les envié. Entonces, ustedes pueden utilizar esa carta psicométrica en cualquier análisis que tengan, pueden imprimirla y sobre ella dibujar. Hay software, hay un software de la RAE que también es de análisis psicométrico. Lo pueden adquirir si son socios a un precio, creo que no es muy alto. Igual como les mencioné en el software de cálculo de carga térmica que revisamos la clase anterior, en el Hub les realiza el análisis psicométrico y ustedes deben ser capaces de decidir si esos resultados están bien o están mal, ¿sí? Y si es una aplicación especial, yo sí les recomiendo
imprimir su carta y dibujar los procesos, ¿sí? O dibujar los procesos o generar los procesos en un software ciclométrico, si es alguna aplicación especial, ¿sí? Pero para una oficina, etcétera, no es nada complicado. Ya lo vamos a revisar. ¿Preguntas? Bueno, entonces, profe, volviendo a la pregunta anterior, entonces si yo quiero para Quito o para Guayaquil, voy a la página de ASRAI y ahí dentro. Sí, Y me encargo exactamente. de... En la página de Array yo creería que sí está, o si no lo pueden buscar por Google y ustedes, hay páginas donde ustedes ponen la altitud, etcétera, y les genera una carta ciclométrica para esas zonas. O en el software del Array que les indiqué, o pueden pedirle a un compañero, etcétera, que tenga el software. Yo creo que sí lo tenemos en la oficina. Aquí lo generamos, lo que hacemos es poner la altitud, etcétera, las condiciones que queremos y me genera una carta ciclométrica específica para esas condiciones. ¿Sí? O si no, las comunes que es muy fácil encontrar en internet son a nivel del mar 5.000 y 7.000 pies, que es muy fácil encontrarlas en internet. ¿Preguntas? Ok, avancemos. Entonces, las propiedades o los conceptos o las propiedades termodinámicas básicas que podemos calcular o encontrar en la carta ciclométrica o en nuestro análisis de ciclometría son temperatura de bulbo seco, temperatura de bulbo húmedo, temperatura de punto de rocío, humedad relativa, entalpía. Esto se lo conoce como ratio de humedad, que es la razón de humedad o la humedad absoluta, también conocido como ratio de humedad. Realmente me imagino que ustedes lo conocen como humedad absoluta, el volumen específico, ¿sí? ¿Conocen estas propiedades termodinámicas o cuáles de ellas son nuevas para ustedes? Las tres primeras, diría. Ok. ¿Esas son las que conocen o esas son nuevas? Nuevas, primera vez que las escucho. Perfecto. La temperatura de bulbo seco es la temperatura medida con un termómetro. Ojo, yo siempre les recomiendo a ustedes, y es muy importante como ingenieros, que ustedes conozcan todos los, no sé si, no recuerdo si en ingeniería mecánica existe un curso de instrumentación, pero es muy importante ustedes como ingenieros que conozcan todo lo que es instrumentación, es decir, qué equipos utilizamos para medir diferentes propiedades mecánicas, etcétera, etcétera, ¿sí? Entonces, la temperatura de bulbo seco se define como la temperatura medida con un termómetro, sí, creo que está bien, ordinal o normal, ¿sí? Entonces, ustedes tienen un medidor de temperatura que puede ser, instrumentación, termómetro, hay termómetros bimetálicos, pirómetros de láser, termómetros de bulbo, termómetros cerámicos, termistores, sensores, etcétera, etcétera. Hay algunos dispositivos de medición de temperatura o tecnologías, podemos decir, el instrumento, el termómetro. Entonces, la temperatura del ambiente medida con un termómetro ordinal es la temperatura de bulbo seco. Es decir, ustedes le dicen en las noticias o chequean en internet y le dicen la temperatura de Guayaquil el día de hoy es 32 grados Celsius, temperatura de bulbo seco. La temperatura en la noche es 24 grados Celsius, es la temperatura de bulbo seco. ¿Está claro? ¿Qué es la temperatura de bulbo húmedo? La temperatura de bulbo húmedo es la temperatura medida con un termómetro de, de bulbo, como le dice, como de bulbo húmedo se lo llama, o de mecha, un termómetro de mecha. Y es la temperatura a la cual esa humedad de mecha se evapora, ¿sí? Esa es la temperatura de bulbo húmedo. Entonces,
ustedes en el ambiente van a tener una temperatura de bulbo seco, una temperatura en bulbo húmedo. Con los dos datos, ustedes pueden calcular la humedad relativa. ¿Sí? Entonces, si ustedes les dicen la temperatura de bulbo húmedo, recuerden, condiciones exteriores de diseño para Guayaquil. ¿Cómo las definimos? Como temperatura de bulbo seco y temperatura de bulbo húmedo. ¿Sí? Las definimos como 92 grados Fahrenheit y 80 grados Fahrenheit. Esto significa que Guayaquil va a estar aproximadamente a unos 74% de humedad relativa al ambiente. ¿Sí? Normalmente, ustedes escuchan en las noticias, en internet, les dice las condiciones climáticas para Guayaquil son 32 grados Celsius con 74% de humedad relativa. Intrínsecamente ya le están diciendo las condiciones de bulbo húmedo. Entonces, como definición es la temperatura a la cual esa temperatura de vapor de la mecha, la temperatura del agua de esa mecha se evapora. Esa es la temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de punto del rocío la vamos a describir o analizar en mayor detalle. Es la temperatura a la cual el vapor de agua o el agua en el aire húmedo se evapora en una superficie. Es la temperatura a la cual se condensa el aire en una superficie, normalmente conocida. Pero no, el aire no se condensa, sino el vapor de agua que está en ese aire. ¿Sí? En una forma más profesional, no sé si me entendieron. Pero bueno, ¿está claro? Igual las vamos a analizar una por una. Listo. Entonces, nosotros con aproximadamente, ¿qué les puedo decir? Con 2 o 3 conocidos de estos, datos conocidos, podemos calcular todos los demás. Entonces, para eso nos sirve la carta psicométrica, para facilitarnos los cálculos. ¿Sí? Aquí está, temperatura de bulbo seco, ya lo he explicado. Temperatura del aire medida con un termómetro ordinario. Propiedad psicométrica es la más fácil de medir, ¿sí ven? Temperatura, bulbo seco, la más fácil de medir. Por eso es que siempre les dicen en los pronósticos la temperatura del ambiente, que sería la temperatura de bulbo seco. En la carta ciclométrica se representa como, ¿qué les puedo decir? En el eje de las abscisas o en el eje X, pueden decir, o el eje inferior, con una línea vertical. Entonces, si ustedes leen en su carta psicométrica o lo pueden ir dibujando o lo pueden ir señalando, esta temperatura en este eje, directamente la temperatura de bulbo seco. ¿Claro? Temperatura de bulbo húmedo. La temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de evaporación, como les indiqué, medido con una mecha mojada en el flujo de aire. Entonces, instrumentación. Para medir esta temperatura de bulbo húmedo y la de bulbo seco se utiliza un aparato especial. ¿Cómo se llama? Un Profe, termómetro. ¿a qué se refiere con mecha mojada? Ya, eso les voy a explicar. Esto es un aparato especial. A ver, ¿cómo se llama este? A ver, esto se llama... Esto se llama... Ya, aquí está. Entonces esto se utiliza un perdón, ¿qué es esto? Esto se utiliza un higrómetro. Entonces eso se utiliza un higrómetro, ¿sí? Entonces esto se utiliza un termohigrómetro, ya, un termohigrómetro.
¿sí? ¿Cómo la midieron al inicio? Esto la midieron como les digo, les pusieron por ejemplo, ¿cómo la midieron? Esto es un termohigrómetro, ya es un dispositivo digital moderno, pero al inicio la midieron en un termómetro de mercurio, que me imagino que ustedes sí conocen. Le pusieron un algodón humedecido con agua, la cual se evapora esta agua de esta mecha húmeda, se la conoce como la temperatura de bulbo húmedo. ¿Está claro? ¿Estamos claros? Sí, profesor. Sí, profe. Ya, perfecto. Perfecto. Entonces, esa es la temperatura de bulbo húmedo. ¿Cómo se la representa en la carta psicométrica? Con estas líneas diagonales, ¿sí? Con estas líneas diagonales, lo podemos decir así, que ustedes la pueden chequear o dibujar en su carta psicométrica, ¿sí? Entonces, directamente, toda esta línea hasta acá me quiere decir 80%, 80 grados Fahrenheit de temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? ¿Cuál era bulbo seco? Esta línea vertical. Bulbo húmedo, las líneas de acá. Perfecto. Digamos, la humedad relativa, esto no es nuevo para ustedes, esto ya lo conocen totalmente y espero que esté claro, ¿sí? La humedad relativa es la razón entre la masa de vapor de agua presente y la masa máxima de vapor de agua que se puede o que puede contenerse a la misma temperatura de bulbo seco. Esto, como les mencioné, no es nuevo. Esto es un concepto que ustedes como ingenieros mecánicos lo manejan completamente, ¿sí? Entonces, el contenido de vapor de agua máximo que se puede contener, la masa máxima de vapor de agua, la masa de vapor de agua presente en relación con la masa máxima de vapor de agua que se puede contener en ese volumen de aire a la misma temperatura de bulbo seco. ¿Ok? Entonces, esa es la humedad relativa. Ojo, ojo, la humedad relativa y su diferencia con la humedad absoluta. Bueno, a medida que aumenta la temperatura de bulbo seco, aumenta la cantidad de humedad que el aire puede contener. Eso lo pueden chequear acá. Entonces, a medida que aumenta la temperatura de bulbo seco, aumenta la cantidad de agua que puede tener el aire. ¿Sí? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se la representa en la carta psicométrica? Con estas líneas, como lo vemos aquí. Ustedes pueden revisar en su diagrama, en su carta psicométrica, como dice, 40%. Normalmente está aquí, miren, 10%, 20%, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90. Y esta sería la línea de saturación. ¿Sí ven? Al 100%. Es decir, ya no puede ingresar más agua a ese volumen de aire. O ya no puede ingresar más vapor de agua o agua en ese volumen de aire. ¿Sí? Perfecto. Todo esto que estamos revisando ahora, todo esto que estamos analizándolo, tiene relación con las primeras clases cuando hemos definido las condiciones de confort, las condiciones de temperatura interior, de humedad interior. ¿Recuerdan? Todo esto tiene relación. ¿Qué es la relación de humedad, el ratio de humedad o la humedad absoluta? ¿Sí? Es la relación de vapor de agua a la masa de aire seco. Entonces, la humedad absoluta se refiere, como su nombre lo indica, al contenido absoluto de humedad. Es decir, cuánta agua tengo en ese volumen de aire o cuántas libras de agua tengo por libras de aire seco. Aquí se lo conoce. ¿Sí? Entonces, también referido como gramos, ¿sí?
7000 gramos representan 1 libra de agua, ¿sí ven? Contenido máximo o absoluto de humedad o de agua, como lo quieran llamar. Entonces se lo representa como gramos, si no me equivoco, 700 gramos es igual a 1 libra de agua. ¿Sí? ¿Preguntas? Perfecto, espero que estemos claros. ¿Cuál es la temperatura del punto de rocío? La temperatura de la superficie a la cual se produce la condensación. ¿Sí? ¿Alguien tenía una pregunta? Entonces la temperatura del punto del rocío, dew point, temperatura, es la temperatura de la superficie a la cual se produce la condensación. ¿Sí? Entonces las Profesor, una pregunta. condiciones, ¿sí? Disculpe, esta del punto de rocío es cuando dicen que las botellas sudan. Que se Correcto. ve. Ah, ya. Gracias. Por ejemplo, esto es cuando se produce la condensación en una superficie. Es decir, el aire húmedo de este ambiente en contacto con esta superficie ha llegado a la temperatura de punto de rocío. ¿Por qué? Porque ustedes no calcularon bien su ciclometría, no realizaron bien el cálculo ciclométrico. Y se produce la condensación. Esto no es que solo pasa en una botella o en lo que sea, sino esto pasa por ejemplo, como les indicaba, pasa en, en, en un difusor. Ustedes tienen un difusor, entran a un gimnasio y todo el difusor de aire está sudando. Entonces, en la superficie, la temperatura de esa superficie es igual a la temperatura del punto de rocío del aire que está en ese ambiente y se produce la condensación. Y eso causa algunos inconvenientes. O están en un restaurante, ¿sí? Y tiene la fachada o la entrada de vidrio, o están en el lobby de un hotel y ustedes no realizaron bien su cálculo ciclométrico y la temperatura de esta superficie es igual a la temperatura del punto del rocío del aire y se produce la condensación. Entonces todo eso causa inconvenientes. Entonces por eso es muy importante el cálculo de esta temperatura de punto de rocío. Entonces, como definición, la temperatura de la superficie a la cual se produce la condensación, las condiciones del aire circundante respecto a una superficie, ¿sí? Entonces, aquí está, condensados del ducto exterior, todo esto de condensación, recuerden que ustedes están trabajando, van a tratar o van a manejar una corriente de aire, ¿sí? Una corriente de aire húmedo. Ese aire húmedo tiene humedad, tiene agua o vapor de agua. Entonces ustedes al tratar, ¿sí? ¿Preguntas? ¿Y en qué se diferencia esta temperatura de la temperatura de condensación normal del agua? O sea, Ya, no, la temperatura de condensación del agua. La temperatura de ¿cuál es condensación la del temperatura de agua. evaporación? Que es La temperatura de evaporación del agua. Pero la temperatura de evaporación del agua es cuando hierve a 100 grados Celsius en las condiciones de nivel de mar. O cuál es la pregunta, no la entiendo muy bien. o sea, es que básicamente lo que está diciendo es que el agua está en vapor en el aire y se condensa. Correcto, sobre una superficie. Ya. La temperatura de evaporación es lo mismo, pero visto desde abajo hacia arriba, desde que está líquida a que se evapora, pero, o sea, porque esa temperatura no es la misma, si prácticamente el mismo proceso que se realiza. El mismo proceso. A ver, la verdad no entiendo muy bien, pero podríamos revisarlo, ¿sí? Pero esto es un concepto diferente, porque recuerda lo que les estaba explicando. Ustedes están trabajando con un aire húmedo que tiene una cierta concentración de vapor de agua, y esto al contacto con una superficie, donde esta superficie
llega a la temperatura de punto de rocío que la vamos a calcular en la carta psicométrica, se condensa, ¿sí? Entonces, no creería que tiene que ver con la temperatura de evaporación, ¿sí? Pero ya lo vamos a revisar y podemos hacer algún análisis, que sí sería bueno, todo es importante, ¿sí? Pero ese es el concepto. Ustedes están trabajando con un aire húmedo que necesita un trato o un análisis especial para evitar inconvenientes sobre esto, ¿sí? Entonces, normalmente en el cuarto ustedes diseñan a 75 grados Fahrenheit con 50% de humedad relativa. Entonces, para hacer un ejemplo, bueno, para hacer un ejemplo, aquí ya lo vamos a ver. Bueno, aquí ya lo vamos a ver. Pero esto de aquí, a ver, esto de aquí yo me he saltado. Ya yo me he saltado esta parte, pero para que no se confundan, la humedad absoluta en la carta psicométrica se la representa como W, ¿sí? Y ustedes la tienen en el eje Y, ¿sí? Y la pueden chequear aquí. Esto es la humedad absoluta. 0.02, 0.02 W granos o libras de agua sobre libras de aire seco, ¿sí? Libras de agua sobre libras de aire seco y la encuentran en este eje, ¿sí? Esto es la humedad absoluta. Ahora la temperatura, esta va anterior. Entonces, ahora la temperatura de punto de rocío es, por ejemplo, ustedes tienen las condiciones interiores del cuarto. 80 grados Fahrenheit, bulbo seco, ¿sí ven? De bulbo seco, ¿sí? Y 50% de humedad relativa, ¿sí ven? He dibujado ahí mi condición interior. Entonces, la temperatura de punto de rocío es la que la leemos acá. Entonces, esta temperatura del punto de rocío para esta condición interior del cuarto sería 60 grados Fahrenheit, ¿sí? Entonces, toda superficie que llegase a una temperatura inferior a esta temperatura de punto de rocío va a presentar condensación. Toda temperatura de una superficie, toda superficie que llegara a una temperatura mayor a esta temperatura de rocío, no va a haber condensación, ¿sí? Entonces, ese es como ejemplo o para que se pueda entender más. ¿Está claro? ¿Está claro? Entonces, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Ustedes en un sistema de climatización, como les mencionaba, tienen aquí su zona. Vamos a ver si lo podemos hacer aquí. Tienen aquí su cuarto o tienen su oficina, ¿sí? Tienen su oficina. Tienen el ducto de aire acondicionado o de ventilación, ingresa a la zona y aquí tienen un difusor. Dibujémoslo de esta manera. Un difusor de aire, que si no lo conocen, espero que después ya lo puedan, que suministra aire. Entonces, esta temperatura acá adentro del aire, nosotros normalmente la suministramos a, ¿cuál les decía? Equipos comerciales, ¿recuerdan? A 59 grados Fahrenheit, que sería aproximadamente 15 grados Celsius, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo defino mi condición interior, ¿sí? Como 80 grados Fahrenheit y 50% de humedad relativa, y me dice que mi temperatura de punto de rocío es 60 grados Fahrenheit, y yo me suministro mi aire a 59 grados Fahrenheit, este difusor va a estar, este aire frío, en teoría, va a estar en contacto con este difusor que es metálico. Esta superficie, al llegar al equilibrio, va a estar a 59 grados Fahrenheit y va a empezar a condensar. ¿Sí ven? Preguntas por ejemplo, ¿qué pasa? Por ejemplo, en lo normal. Esta es la entrada principal. Y aquí viene el concepto de infiltración de aire. Vamos a tratar de explicarlo aquí. Entonces, una persona entra a esta oficina, abre la puerta y esto está al ambiente. Ingresa aire húmedo
o ingresa aire con carga latente alta, etcétera, y me está cambiando las condiciones interiores. Entonces esto ya no es 50% de humedad relativa, perdón. Esto ya se elevó a 60% de humedad relativa. Entonces ya vamos a estar por acá. Entonces la temperatura de punto de rocío ya se elevó a 65 grados Fahrenheit. Es decir, que les puedo decir, esto será 17 grados Celsius. ¿Sí ven? Ya se elevó a 65 grados Fahrenheit. Porque hubo una infiltración de aire, aumentó la humedad en la zona, etc. Entonces, estos 60 grados Fahrenheit y ahora son 65 grados Fahrenheit. Si aquí yo estaba suministrando a 16 grados Celsius, entonces esta superficie me va a condensar con mucha mayor facilidad. ¿Sí? Preguntas, ¿está claro? Entonces ustedes cuando realicen alguna visita o estén revisando un sistema de climatización, etcétera, etcétera, entonces se van a dar cuenta porque ustedes van en ese momento a realizar su análisis como ingeniero y dice por qué está sudando, etcétera. Incluso por eso es que nosotros también los ductos de aire acondicionado son aislados. Son aislados. ¿Para qué? Porque adentro está circulando un aire frío a 15, a 10, de 10 a 15 grados Celsius. Con este aire que está en el exterior, si estuviera en contacto con esta superficie que está fría, ¿sí ven? Empieza la condensación en esta superficie. Por eso es que aislamos los ductos de aire acondicionado. ¿Qué aislamiento utilizamos? Normalmente es una lana de vidrio. ¿Sí ven? Todo tiene su lógica. ¿Está claro? Ingeniero, y también por eso, pero igual los aires acondicionados, en los aires acondicionados condensan y siempre se le dedica como que una manguera para que gotee Exacto, ese condenso. eso sí, eso también es porque, porque, por ejemplo, eso es lo que les indicaba en una clase anterior. Por eso es que nosotros tenemos un serpentín de enfriamiento, por aquí pasa aire, por aquí pasa, ¿qué les puedo decir? Refrigerante dentro del serpentín. Entonces, este contacto de esta superficie con este aire húmedo y esta temperatura tan baja, se produce la condensación. Y ahí es donde tienen una manguerita en su sistema y sacan esa agua de condensado que le llamamos. Entonces estamos deshumidificando el aire, ¿sí? Enfriando. Entonces eso ya lo vamos a ver que también está en esta parte, ¿sí? Entonces todo eso tiene que ver, si ven, con esta condición que es muy importante. Todas son importantes, los conceptos, etcétera, todo lo que conversamos aquí es muy importante porque en algún momento lo van a aplicar. ¿Preguntas? Sí, profesor. Buenos días. Una consulta. Sí, En caso queremos representar los conceptos que estamos viendo de manera física, por ejemplo, la temperatura de rocío, yo lo represento cuando se observa humedad en la superficie. Y cuando vemos, por ejemplo, el caso de la temperatura de bulbo seco, se representa con la temperatura interior del cuarto o la temperatura exterior. perdón, me perdí un poco. A ver, ¿cómo es? Sí, hablando de los conceptos, pero ahora representándolos de manera física. Ok, Por ejemplo, si hablamos de la temperatura de punto de rocío, ok, hablamos de que se observa humedad o se humedece la superficie, básicamente. exacto. Si hablamos de bulbo seco, ¿a qué se refiere? ¿La temperatura interior del cuarto? Sí, la temperatura interior del cuarto. La temperatura interior del cuarto. ¿Qué les puedo decir? Ustedes ponen un termómetro o tienen un sensor de temperatura en la zona. Esa es la temperatura de bulbo seco, la temperatura interior del cuarto. Si ustedes van a un proyecto, por ejemplo, a un galpón, y miden la temperatura interior con un termómetro, dice, ok, esto está a 27 grados Celsius y el cliente les dice, necesito que esté esto a 24 grados Celsius porque esa es la temperatura de conservación de estas medicinas. Entonces, eso le está hablando en temperatura de bulbo seco. Y Pero en como caso, les sí, decía, siempre y en tienen que caso, preguntar la humedad también. ah, ¿Preguntas? sí, y en el caso de bulbo húmedo, La caso de bulbo húmedo ese tiene que ver en relación con la humedad relativa. Si por ejemplo el cliente les dice
El cliente no les va a decir normalmente la temperatura del bulbo húmedo porque no conoce el concepto o no sabe qué es o no sabe ni siquiera que existe una temperatura de bulbo húmedo. El cliente lo que les va a decir es la humedad relativa de la zona que quiere. Entonces el cliente les dice necesito a 24 grados Celsius y máximo 50% de humedad relativa. Ahí intrínsecamente le está diciendo la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Entonces, la temperatura de bulbo húmedo es, ya la explicamos cómo se la mide y el concepto, pero tiene relación con la humedad relativa que necesito llegar. Por ejemplo acá. Entonces, tengo, por ejemplo, acá. Entonces tengo temperatura de bulbo húmedo. Y si yo trazo aquí mi temperatura de bulbo seco, y con esta temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Yo voy a tener mi humedad relativa. ¿Sí ven? Entonces el cliente les va a decir la humedad relativa. Pero ustedes pueden calcular la temperatura de bulbo húmedo, etcétera. Pero la temperatura de bulbo húmedo no es tan fácil de medirla en la zona. Necesitan un instrumento especial que es un termohigrómetro que mide la temperatura de bulbo húmedo, ¿sí? Normalmente lo más fácil de medir es la temperatura de bulbo seco y la humedad relativa. Y ustedes con su carta psicométrica calculan la temperatura de bulbo húmedo para todos sus posteriores cálculos. ¿Estamos claros? Profesor, ¿y cuánto cuesta un aparato para medir la temperatura de bulbo húmedo? A ver, Aproximadamente. un aparato, un instrumento normal, pues que les puedo decir unos $120, $60, etc. Pueden, si les gusta la parte de instrumentación, es muy importante. Ustedes como ingenieros siempre tienen que tener a la mano instrumentos que les ayuden a facilitar su vida, ¿sí? Igual, por ejemplo, todo lo que hemos mencionado y conversado, como les decía, todo tiene relación, todo es importante. En la Facultad de Ingeniería Mecánica estamos trabajando, ya esperemos que este año esté listo el laboratorio de climatización, donde podemos hacer todas estas medidas, ¿sí? Entonces, porque sí tenemos un laboratorio muy bonito, que ya lo hemos trabajado mucho tiempo, pero por temas de la pandemia no lo hemos podido terminar, donde tenemos bastantes equipos, instrumentación, medición que podemos realizar. Pero, bueno, ¿alguna otra pregunta? Esto es muy importante porque, por ejemplo, ustedes están diseñando y a mí me ha tocado estos problemas. Por ejemplo, ustedes están diseñando una zona de una clínica o de un hospital, ¿sí? Esto yo lo vi en un proyecto que es, por ejemplo, ¿con qué área era? Esto era una zona de hospital, pongámosle de recuperación, pongámosle de recuperación, ¿sí? Pongámosle recuperación. Ya, en esta zona de recuperación era una zona en planta baja, interior, ¿sí? No tenía incidencia solar, no tenía carga solar, que ya lo hemos revisado, ¿sí? No tenía ninguna incidencia solar porque era una en planta baja interior, es decir, no había particiones porque todas las otras áreas estaban climatizadas. Entonces, en esta zona de recuperación, aquí estaban los pacientes postoperatorio, ¿sí? Y el diseño de climatización, lo que sí había una puerta que daba al pasillo, ¿sí? Entonces esta, esta zona estaba presentando condensación en las paredes, ¿sí ven? Un problema típico. Entonces, ¿qué es eso? Un problema del control de temperatura de de punto de rocío. Entonces, eso estaba presentando condensación en la superficie. Y eso es un problema porque en una zona hospitalaria, etcétera, donde están pacientes, no puede haber condensación en las superficies.
daña las paredes, la pintura. Imagínense si esa pintura, ya creo que no hay pintura a base de plomo, pero imagínense una pintura de mala calidad, se desprende de las paredes, con el tiempo se crean bacterias, hongos, etc. Entonces, se condensaron todas las paredes. Entonces, ¿cuál es la solución a esto de aquí? Entonces, el problema principal era que en esta zona, estaban colocando la temperatura de set point, la temperatura de la zona, esta temperatura de aquí, interior, la estaban colocando demasiado baja, si no me equivoco, o estaba justo en una temperatura de set point, que hacer el cálculo de las condiciones interiores, se llegaba a la temperatura del punto de rocío. Por ejemplo, si esto era, ¿qué les puedo decir? Si esto era 15, ellos lo tenían por acá por 12 grados, por 14 grados la temperatura de la zona. ¿Sí? Por 14 grados, o no recuerdo. Entonces, esta temperatura llegaba muy fría, condensaba, chocaba. Estos difusores también estaban mal diseñados, daban directamente a las paredes, y estaban cerca a las paredes, directamente a las paredes. Entonces, todo este aire frío chocaba directamente a la pared. Esta pared se enfriaba, o se enfriaba a una temperatura, ¿qué les puedo decir? Se enfriaba a una temperatura desde el inicio estaba mal porque estaba mal calculado la carga térmica. Entonces, esta temperatura era muy baja, ¿sí? Entonces aquí había otras cargas por número de personas, etcétera. Este equipo no manejaba muy bien la carga latente. Esta temperatura de la superficie llegaba, que les puedo decir 16 grados. La temperatura de bulbo de punto de rocío en la zona era 18 grados. Entonces, como estaba más bajo, se condensaba todo. Pero eso como ejemplo nada más, para que ustedes tengan una idea de qué problemas se puede ocasionar. Entonces, aquí se debe revisar todo, desde el cálculo de carga térmica, desde la selección del equipo, desde la temperatura que le van a poner al termostato, desde la ubicación de los difusores, ¿sí? Entonces, esta es la idea. ¿Está claro? Entonces, todo se debe tener en cuenta al realizar un diseño de este tipo. Ok, avancemos un poco. ¿Qué es la entalpía? Entonces, esto también ya creo, esto es un concepto muy claro para ustedes. La entalpía, BTU sobre libras de aire seco, ¿sí? Es la suma de la energía interna del aire o el calor total contenido en el aire. Es la energía interna del aire o el calor total contenido en el aire. En otras palabras, el aire húmedo, caliente, tiene el mismo contenido de calor de aire caliente o seco. Bueno, entonces, es la energía interna o el calor total contenido en el aire, como se la representa en la carta psicométrica, de esta manera. ¿Sí? De esta manera. En la carta psicométrica. Entonces ustedes leen directamente la entalpía que está en BTU sobre libras masa de aire seco. ¿Sí? Entonces, la diferencia de esta temperatura, masa Cp por delta T o flujo másico por delta H, ¿sí ven? Todo está relacionado a sus conceptos de termodinámica con lo que estamos haciendo. Tienen la energía total o el calor total contenido en esa corriente de aire. Volumen específico, simplemente volumen sobre unidad de masa, libras de aire seco, libras masas de aire seco. Volumen específico. ¿Cómo está representado en la carta psicométrica? De esta manera. ¿Sí? Todos están siguiendo esta parte, cómo identificar cómo están ubicadas estas propiedades dentro de la carta psicométrica. Espero que lo estén revisando en su carta. Ok. Entonces, conocidas ciertas condiciones, nosotros podemos calcular todas las demás propiedades. Entonces,
temperatura interior. Normalmente se suele definir la condición interior, ¿sí? La condición interior. Aquí, ¿qué pasó con esto? ¿Qué pasó? Siempre me bloqueo. Bueno, normalmente lo primero que se define es la condición interior, que sería la temperatura de bulbo seco con el porcentaje de humedad relativa, ¿sí? 75 o 50% de humedad relativa, y yo ya puedo calcular todas las demás condiciones. Puedo calcular la entalpía, el volumen específico, la temperatura de bulbo húmedo, la temperatura de punto de rocío, la humedad absoluta, etcétera. ¿Sí ven? ¿Cuáles son los movimientos típicos en su carta ciclométrica? Eso es lo que vamos a revisarlos ahora. Como su compañero Cristian lo compartió en el chat, miren, está en el libro de Sengel, que ustedes ya lo han estudiado. Esos son los movimientos típicos en la carta ciclométrica, o los procesos típicos. Entonces, un movimiento típico es un cambio de humedad, movimiento vertical, ¿sí? Un cambio de humedad, entonces hacia abajo es deshumidificación, cambia el contenido de agua en el volumen de aire. Hacia arriba es humidificación, cambia el contenido de agua en el volumen de aire. ¿Sí ven? Es un cambio latente. ¿Sí? Es un cambio latente. Ya saben lo que es concepto de latente y qué es concepto de sensible. Que es un movimiento horizontal hacia la izquierda, enfriamiento, baja la temperatura de bulbo seco. Hacia la derecha, calentamiento, sube la temperatura de bulbo seco. ¿Sí? Sube la temperatura de bulbo seco, miren, para acá. Sube la temperatura de bulbo seco, enfriamiento, baja la temperatura de bulbo seco. Eso es un cambio sensible. Entonces, esos son uno de los movimientos principales en la carta ciclométrica. Entonces tenemos hacia arriba, humidificación en la vertical, hacia abajo, deshumidificación, cambio en el contenido de agua, ¿sí? Vapor de agua, hacia la izquierda, enfriamiento, hacia la derecha, calentamiento. Es un cambio en la vertical latente, un cambio en la horizontal sensible, ¿sí? ¿Cuál es el proceso de aire acondicionado? El proceso de aire acondicionado es un proceso de cambio latente y cambio sensible del volumen de aire húmedo que estamos manejando. ¿Sí ven? Entonces es un cambio latente, un cambio sensible, porque hace en esta forma. Entonces está haciendo un cambio latente y está haciendo un cambio sensible. ¿Sí ven? Está haciendo un cambio latente y un cambio sensible. Este es el proceso ideal del aire acondicionado o de una máquina de climatización, o podemos decir una máquina de refrigeración. ¿Sí? Entonces ese es un proceso normal. Entonces, ¿cuáles son las aplicaciones en el diseño? Miren todo lo que podemos hacer. Entonces, por eso dicen que el que sabe ciclometría sabe aire acondicionado. ¿Sí? Entonces se puede determinar la temperatura de salida del aire. ¿Qué cosa? De salida del aire de mi equipo, de climatización o de refrigeración. Entonces esto es muy importante. Definir la temperatura de bulbo seco de salida del aire. ¿Sí ven? Esto es uno de los parámetros más importantes a definir y tiene que ver específicamente con el caudal del aire que van a suministrar. Esto es pies cúbicos sobre minutos, flujo volumétrico. ¿Sí? La carga de enfriamiento, las curvas del serpentín, la cantidad de agua de condensado. ¿Sí ven? Las condiciones de mezclas de temperatura, de humedad, etcétera,
calcular el recalentamiento, es decir, dimensionar tus serpentines de recalentamiento, sus resistencias eléctricas de recalentamiento, ¿sí ven? Entonces nos permite prácticamente dimensionar los equipos. Entonces por eso es que el que estudia la ciclometría o el que la comprende va a hacer un cálculo preciso o un cálculo adecuado. Entonces, ¿preguntas hasta aquí? Sí, ingeniero. ¿A qué hace referencia con mezclas? Las mezclas, todo lo que estamos analizando es una mezcla de aire seco más vapor de agua, ¿sí? Entonces las condiciones de mezcla son, lo que dice aquí estas mezclas simplemente es en un equipo de climatización que ya lo vamos a tener. Tenemos, recuerda, tenemos el aire de retorno, tenemos el aire exterior, ¿recuerdan? ¿Qué era el aire exterior? El cálculo de la renovación de aire, y aquí tenemos una mezcla de aire. Esto es lo que hace referencia a esta palabra de aquí. Entonces, las condiciones ciclométricas de esta mezcla de aire, ¿sí? Son conceptos o son palabras, podemos decirle técnicas, que normalmente los ingenieros en climatización las trabajamos. Entonces tenemos aire exterior, aire de retorno, mezcla. Entonces, ¿sí? Y tenemos aire de descarga. ¿Está claro? Sí, ingeniero. Y otra consulta, cuando hablamos de cantidad de condensado se refiere al punto de rocío, ¿no? No. En teoría, ¿cómo les puedo decir? Lo podría ser, pero es la temperatura. Esto es como su compañero, no sé quién lo dijo, pero este es el agua que retiramos de la corriente de aire que estamos manejando, ¿sí? Entonces, este es el agua que sale por la manguerita de su mini split, como les decía. Entonces, la cantidad de agua condensado que tiene específicamente que ver con el control de la humedad o la deshumidificación del aire, ¿sí? Entonces, nosotros enfriamos para retirar más agua, para controlar la humedad en la zona. Todo eso lo vamos a analizar. Eso tiene que ver con la temperatura del punto de rocío, con la temperatura del refrigerante, con la temperatura del aire, con la cantidad de agua, tiene que ver con todo. Por eso les mencionaba que todo tiene su aplicación y su importancia. Entonces, si ven todo para lo que lo aplicamos, entonces, para su diseño. Y ustedes como ingenieros tienen que tener la capacidad de realizar un diseño adecuado, ¿sí? Los problemas principales, sobredimensionamiento, ¿sí? Dimensionamiento. Este es un problema principal que ustedes como ingenieros deberían evitarlo, no sobredimensionar los sistemas, ¿sí? No, esto es mayor consumo de energía, deficiencia en el control de humedad, disconfort de las personas, ¿sí? No van a llegar a los parámetros de confort, entonces tiene algunos problemas. Entonces, por eso es que estudiamos todo esto para realizar un correcto diseño. Entonces, por ejemplo, para Guayaquil, ustedes ya saben de dónde encontrar las condiciones exteriores de diseño para Guayaquil, ¿sí? Ustedes pueden ser mucho más precisos, ya les he explicado cómo hacerlo, pero para explicarles aquí vamos a tomar las condiciones estándar de que siempre hemos hablado. 92 grados Fahrenheit, 80 grados temperatura de bulbo seco, 80 grados Fahrenheit de temperatura de bulbo húmedo. Tengo mi punto exterior de diseño, que esto sería aproximadamente, no puedo leer, bueno, por acá, ¿sí? Tengo mis condiciones interiores de diseño, 75 grados Fahrenheit y mi 50% de humedad relativa. Necesito que esto sea en mi zona. A estas condiciones quiero llegar, ¿sí ven? A estas condiciones quiero llegar, ¿sí? Entonces, definimos
las condiciones exteriores, las condiciones interiores de diseño. Esto varía, recuerden, no es que, a ver, todo esto de aquí no es que es general para todo. Yo ya les he explicado muchas veces que esto es para una aplicación comercial no especial, ¿sí? Si tienen una sala de cirugía, un laboratorio, etcétera, es diferente. Diseñamos a diferentes condiciones. Bueno, vamos, antes de analizar todo este proceso ciclométrico, avancemos rápido en lo que son los conceptos de procesos combinados. Todo esto es importante. El primer proceso combinado es el proceso, es la combinación de dos procesos, ¿sí? Es el calor total. Entonces el calor total es igual a ¿qué? El calor total, ustedes ya saben que es calor sensible más calor latente, ¿sí? Entonces el calor total, esto puede ser igual al flujo másico o flujo volumétrico en este caso, por delta H. Entonces esto es CFM por H a la condición 1 menos H a la condición 2. ¿Sí ven? ¿Esto qué es? Pies cúbicos sobre minutos. ¿De qué? De aire húmedo. ¿Sí ven? ¿Sí ven? Entonces todo tiene su relación. Proceso 1, 2. Entonces, si la condición, como dice aquí, solo como ejemplo, es 80 grados Fahrenheit, 80 grados Fahrenheit y 65 grados Fahrenheit. Por acá, la condición 2, tengo directamente, la leo en mi carta ciclométrica, entalpía de 30 BTU sobre libras masa de aire seco, y acá tengo 22 BTU sobre libras de masa seco. ¿Sí ven? Directamente lo leo en mi carta ciclométrica y tengo mi calor total. ¿Sí ven cómo he calculado? Muy rápido. Si tengo como ejemplo 5000 CFM de flujo de aire de suministro, entonces tengo mi fórmula, anoten esta fórmula, ¿sí? Esto es simplemente para conversión de unidades y es muy importante, es 4.5 CFM por delta H, para que le dé en BTU horas. ¿Sí? Entonces esto es número 1, fórmula número 1. ¿Estamos claros? Perfecto. Sí. Calor total. Otra forma de calcularlo es con el calor sensible y el calor latente. Calor total igual calor sensible más calor latente. Entonces ya recuerden que tenemos un cambio latente, un cambio sensible. ¿Sí? ¿Sí ven? Tenemos un cambio latente más un cambio sensible. Entonces la suma de esto más la suma de esto es mi calor total. ¿Sí ven? Que sería prácticamente, déjenme dibujarlo bien. Vamos a borrar todo esto. Vamos a ver si lo puedo dibujar aquí. Entonces sería sería esto, esto y esto de aquí. ¿Sí ven? Entonces tenemos un cambio latente, un cambio sensible. Todo esto de aquí es el calor total. Esto sería el calor sensible. Y esto sería el calor latente. ¿Sí? ¿Sí ven? Otra forma es calor sensible más calor latente. Otra fórmula número 2. Calor sensible, normalmente lo conocemos como 1.1 por CFM por delta T. Calor latente, normalmente lo conocemos 4840, hasta aquí, si no me equivoco, pueden ponerle 40 por CFM por delta W, ratio de humedad. ¿Sí ven? Directamente lo leen acá. Esto sería delta T. Cambio latente, cambio sensible. Latente.
Entonces, esta es la fórmula número 3. Otra forma de calcularlo. Perfecto. Perfecto. Enfriamiento sensible. Enfriamiento sensible, un movimiento desde la derecha hacia la izquierda. ¿Sí? Enfriamiento sensible. Enfriamiento sensible. Si ven, dice el movimiento de la derecha a la izquierda, ejemplo, temperatura de entrada de 100 grados Fahrenheit, con 10% de humedad relativa. Esto, por ejemplo, ¿qué les puedo decir? Esto es en una condición especial. Esto se lo conoce como, bueno, enfriamiento sensible. Dice que debe ser enfriado hasta 60 grados Fahrenheit con una, como se muestra. Entonces, miren, 60 grados Fahrenheit y esto es 37% de humedad relativa. ¿Sí ven? Miren cómo al cambiar la temperatura, cambia la humedad relativa, pero no cambia el porcentaje de agua o la humedad absoluta que tenemos en la zona. ¿Sí ven? Entonces, eso es lo que les indicaba al inicio. El concepto entre humedad relativa y el concepto entre humedad, pongámoslo así, absoluta. ¿Sí? Eso es muy importante. Entonces, si aplicamos la misma condición CFM, ya tenemos nuestra fórmula. Pueden escribirlo como 1.085 o 1.1. ¿Sí? Por CFM, por delta T, condición 1, condición 2, tenemos la capacidad de carga que necesitamos. En este caso es un enfriamiento sensible, entonces el calor total sería carga sensible más carga latente. En este caso esto es 0 y la carga total sería la carga sensible. ¿Sí ven? Que para toda aplicación es diferente. ¿Preguntas? Profe, una pregunta. Usted mencionó que si hay un movimiento en el eje vertical, ya es un, perdón, sí, en línea recta, ya es un calor latente. Sí, Ese calor latente significa que ya hubo un cambio de estado, o sea, con un pequeño movimiento. un cambio de estado con un pequeño movimiento. Eso significa, a ver, en este caso no es que hablamos de cambio de estado, porque lo que estamos analizando es un volumen de aire, ¿sí? Un volumen de aire húmedo. Sí, estamos analizando una mezcla de aire seco más vapor de agua. Si solo hablamos del vapor de agua, en ese caso sí hubo ¿qué les puedo decir? Si hacemos un cambio latente hacia arriba, ¿qué les puedo decir? Hubo acá una humidificación, es decir, hubo una adición de vapor de agua o ¿qué les puedo decir? Un cambio de estado, ¿sí? Ese vapor de agua se evaporó, aumentó la humedad relativa, ¿sí? Si hacemos hacia acá, hubo un enfriamiento, entonces este vapor de agua, ¿qué pasó? Se condensó y lo eliminamos como el agua de condensado. Entonces, si hablamos solo de esta parte, sí hubo un cambio de estado, ¿sí? ¿Está claro? Por eso es que, por ejemplo, hacia acá, tengo un enfriamiento, un cambio latente, etc. Entonces, pero se refiere a la cantidad de agua que está dentro de ese aire húmedo. ¿Sí? Entonces, si hubo un cambio de estado de vapor a condensado o de concentración de agua a vapor de agua en el ambiente, porque estamos tratando el aire. ¿Sí? Por ejemplo, si estamos en calefacción, un serpentín de calefacción va a calentar ese aire y ese se va a evaporar. Acá va en enfriamiento, va a condensar del aire, se va a retirar como agua condensada. Entonces, si hablamos de esa parte, sí podemos decir un cambio de estado. Bueno, ¿preguntas?
Listo, si no hay preguntas, espero que esté todo claro. Tenemos otra parte que es un calentamiento sensible. El otro proceso combinado, recuerden, estamos en la parte de procesos combinados. Es exactamente lo mismo en el lado opuesto. Tengo temperatura seca, necesito calentar simplemente con un calentamiento sensible. Ojo, hay equipos especiales para aplicaciones especiales que sí me realizan este tipo de procesos combinados, ¿sí? Calentamiento sensible, enfriamiento sensible, etcétera, ¿sí? Pero normalmente un equipo comercial me realiza los dos procesos de enfriamiento, lo de calor total, de sensible y latente. Estos son alguna aplicación especial de secado, etc. Entonces, adición de calor latente, otro proceso combinado. Aquí es lo que le decía su compañero. Miren. Entonces, la adición de humedad al aire es un movimiento vertical hacia arriba en la carta psicométrica. Por ejemplo, si el aire entra a las condiciones de 80 grados Fahrenheit y 18% de humedad relativa, tenemos un ratio de humedad o humedad absoluta de 0.04. La condición de salida de aire va a ser 80 grados Fahrenheit con 55% de humedad relativa. Tenemos un ratio de humedad de 0.12. ¿Sí? Y la temperatura del bulbo seco no ha cambiado. Entonces ahí está ganando un calor latente. Un calor latente, si ven. Entonces sí hay un cambio de estado. Si tenemos 5000 CFM de volumen de flujo de aire, ¿sí? Lo podemos calcular con esta fórmula. Y tenemos la capacidad total para ese proceso de 1 a 2, un cambio latente. Eso es humidificación, ¿no? Eso sería como humidificación, así es. Humidificación, que hay equipos humidificadores. ¿Qué hace un humidificador? Hay humidificadores de electrodos, hay humidificadores de otros tipos, ¿sí? Y lo que hacen es evaporar agua, ingresar ese vapor de agua a la corriente de aire, ¿sí? Y aumentan la humedad absoluta, etcétera, etcétera. ¿Sí ven? Entonces, todo depende del tipo de equipo que vamos a seleccionar para estos tipos de procesos. Hay equipos que son, ¿cómo se llaman? De enfriamiento adiabático, etcétera. Ya lo vamos a revisar. Bueno, el otro proceso combinado de sustracción de calor latente, simplemente removemos la humedad, si ven, a las condiciones adecuadas, es lo mismo, pero mismo proceso en forma contraria. Utilizamos la misma fórmula, etcétera. Tenemos condición 1, condición 2 y tenemos la carga latente de sustracción, ¿sí? Entonces, estos son procesos combinados sencillos y tenemos el proceso combinado que es enfriamiento y humidificación. Entonces, esto es cuando tenemos combinado, por ejemplo, tenemos un equipo que realiza un serpentín de enfriamiento y tiene acá un humidificador que ingresa vapor de agua a la corriente de aire y entonces tenemos enfriamiento y humidificación. ¿Sí ven? Es decir, esto tenemos una UMA que ya la vamos a ver más adelante que le podemos agregar cualquier cosa. Entonces tenemos enfriamiento ocurre, eso también puede ser en un equipo de enfriamiento evaporativo, si ven que les decía que es un equipo que inyecta, que tiene unos rociadores, tiene una membrana y inyecta agua, vapor de agua, se pasa por aquí, ese aire se enfría y gana humedad. Y también lo vamos a escribir cuando estemos en la parte de equipo. Entonces, un equipo de enfriamiento evaporativo. ¿Sí ven? Entonces, tenemos algunas aplicaciones aquí, pero mayormente en la sierra de estos tipos de equipos. Entonces, este es un enfriamiento, un proceso combinado. ¿Sí ven? Entonces, tenemos de esta condición de alta temperatura,
y baja humedad. ¿Esto qué les puedo decir? Puede ser este proceso puede estar por acá, ojo, que tranquilamente es para las condiciones de la sierra. ¿Sí? Este punto de aquí, no necesariamente tiene que estar tan alta la temperatura, pero esto puede ser, que les puedo decir, en una ciudad con estas condiciones y necesito un enfriamiento evaporativo, es decir, necesito enfriar y agregar humedad a esa corriente del aire para llegar a las condiciones adecuadas de confort térmico, ¿sí? De confort térmico, que serían aproximadamente, si es para, no sé, puede ser máximo 60% de humedad relativa, por aquí, miren, y 75, ¿sí ven? Podría llegar hasta este punto, que es confort térmico. 60% de humedad relativa y a estas condiciones de temperatura de bulbo seco. Entonces, eso es un enfriamiento y humidificación. ¿Cómo lo calculamos? Miren, tiene la carga sensible, la cantidad de agua, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, yo puedo leer aquí la entalpía, la temperatura 1, la temperatura 2. Puedo leer todos los puntos, por todas las condiciones. Otro proceso de termodinámico, otro proceso combinado es el calentamiento y la humidificación. ¿Sí ven? El calentamiento y la humidificación, que es un proceso muy usado, como dice aquí. Entonces, simplemente lo estamos mostrando es para conocer los cálculos. Tenemos la entalpía, punto 1, tenemos punto 2, puede conocer el ratio de humedad o la humedad absoluta, la temperatura de bulbo seco, la temperatura de bulbo húmedo, recuerdan, y podríamos calcular el calor total con su fórmula 4.5 CFM H1H2, ¿sí? ¿Sí ven? Tenemos el calor total que necesitamos. Todo esto para dimensionar los equipos que vamos a escoger para nuestro sistema. El otro proceso combinado es la deshumidificación y la calefacción, ¿sí? Esto ocurre normalmente en un sistema de bomba de calor o un sistema de calentamiento. Entonces, el aire que pasa por un sistema, si ustedes, por ejemplo, han estado en una zona donde hace mucho frío y tienen, y, y tienen, y tienen, y tienen, por ejemplo, que calentar, o por ejemplo, están en Quito, en Cuenca, hace mucho frío y instalan un sistema de calefacción, y ustedes, ese proceso normalmente se deshumidifica el aire, aquí se deshumidifica el aire, entonces la humedad relativa del aire disminuye. Entonces aquí yo creo que les mencioné esto en una clase anterior, para tener condiciones adecuadas necesito tener un humidificador en la zona, etcétera, para que la humedad me aumente un poco y no esté muy seco el ambiente. Entonces esto es deshumidificación y calefacción. Esto es un proceso como el que está acá. Punto 1, punto 2. ¿Sí? Lo puedo calcular todo con las fórmulas que ya hemos analizado. Miren, si ven este proceso, si ven como dice aquí, para el confort térmico necesito yo humidificar porque el aire va a estar muy seco o va a estar con poca humedad y eso no es confort térmico. Entonces, si realizan solo este proceso como está aquí, esto es una aplicación, no es una aplicación para confort, tal vez para una fábrica de caramelos donde la humedad necesita estar muy baja. ¿Sí ven? ¿Sí ven cómo está? Esto es típico de humedad alta en una fábrica, por ejemplo, a mí me ha pasado en una fábrica de una fábrica de pan, de tortillas, para tacos. ¿Qué más? Hemos tenido problemas de esto. Normalmente en procesos industriales, en una fábrica de cereal, ¿sí? La humedad muy alta es un problema, hay que deshumidificar, etc. ¿Está claro? ¿Preguntas? Sí, profesor, una consulta. ¿Cuáles son los beneficios de incluir la humedad, de inducir humedad en un ambiente? Porque yo que Ya, sepa,
Humedad es lo que se desea eliminar, básicamente una condición de confort. Claro, pero hay ambientes especiales, por ejemplo, normalmente, como les indicaba aquí, en países, nosotros en nuestro medio, que es la costa y tenemos una humedad alta, normalmente no introducimos humedad, sino deshumidificamos, es nuestro proceso principal. Pero en países fríos, donde tú tienes que hacer calefacción, por default, al calentar el aire, la humedad relativa te baja. Entonces ahí necesitamos ingresar humedad al ambiente para nosotros llegar a las condiciones de confort. Por ejemplo, si ustedes están en un país, ¿qué les puedo decir? Por ejemplo, en Estados Unidos, en China, lo que sea, por ejemplo, en Atlanta, en Shanghai o en Qingdao, donde las temperaturas en invierno son bajas, ¿sí? Ustedes van a tener un equipo de calefacción. Este equipo de calefacción va a secar el ambiente, va a bajar la humedad, va a aumentar la temperatura y va a bajar la humedad, ¿sí? Entonces ahí necesito tener un humidificador de zona que me genere vapor de agua y me esté inyectando humedad al ambiente para nosotros tener una humedad aproximada, que le puedo decir, en invierno, ¿se acuerdan las condiciones mínimas? Decía 35% de humedad relativa mínimo para tener confort térmico, porque si no esto ocasiona resequedad en su piel, irritación en los ojos, irritación en las fosas nasales, etc. En estas aplicaciones se debe inyectar humedad, como lo dijo sus compañeros. Su compañero, ¿está claro? Sí, Jairo, gracias. O también otras aplicaciones industriales. No pensemos solo en confort térmico que tiene que ver con personas. También hay aplicaciones industriales. Fábricas de caramelos, panaderías, gimnasios, medicinas, fábricas de cereal, fábricas donde tienen que ver con papel, fábricas de cartones, periódicos, imprentas. En las imprentas es un problema la humedad alta. En la fábrica, en cambio de otras aplicaciones, necesitan una humedad más baja, deshumidificación, en otros necesitan una humedad más alta, humidificación, etcétera. ¿Sí? Entonces también tienen que pensar en la parte de industrial. Bueno, vamos a quedar aquí porque ya no hay más tiempo, ¿sí? Entonces, y en la siguiente clase vamos a realizar ya los cálculos o el dimensionamiento de nuestros equipos. Ojo, esto se refiere a que nosotros ya hemos calculado nuestra carga sensible y ya hemos calculado nuestra carga latente con nuestro software o usando las fórmulas de la clase anterior. Ya tenemos este dato como partida y vamos a hacer nuestro análisis psicométrico. Ojo, esto no es cálculo de carga térmica, ojo, esto es nuestro análisis psicométrico. Entonces, si ustedes tienen algún ejemplo calculado y lo quieren analizar, lo podemos revisar la siguiente clase. ¿Alguna pregunta? Sí, Jairo, otra consulta. Cuando hablamos de la cantidad de humedad, ¿se la mide con el rayo de humedad o la humedad relativa? Cuando hablamos de cantidad de humedad, se lo mide con la humedad absoluta. La humedad Perdón. relativa es un concepto diferente que es un parámetro que normalmente lo utilizamos para nosotros definir, tener una idea de humedad en la zona, ¿sí? Entonces, pero la cantidad exacta de humedad que hay en el ambiente o en la zona es la humedad absoluta. Pero si ustedes le dicen tengo 75% de humedad relativa, ¿sí? Es decir, que ese volumen de aire de esa zona está con mucha humedad en el ambiente, es decir, está cerca de las condiciones de saturación y es un problema, hay que retirar humedad, ¿me entiendes? Entonces, los dos parámetros están unidos, pero la cantidad exacta de agua que hay en ese volumen de aire es la humedad absoluta. ¿Sí? ¿Preguntas? Sí, Jairo, gracias. Claro. Ok, perfecto. A ver, si no hay más preguntas, déjenme ver cuántos estudiantes tuve registrados yo aquí. A ver, tengo solo 16 registrados. A ver,
Vamos a tomar rapidísimo esto, no se vayan. Acosta Camacho, Ayauca Paguay, Buenos días, Andrade, presente. Andrade Apolo. Presente, profe. Bueno. Aquí lo tengo registrado Arizaga, Cando, Arriaga Morán. No está Arriaga Morán. Lo tengo registrado Asensio Holguín, Asensio a Blum García, Borja Delgado. Presente, Blum. Presente. Sí lo tengo registrado. Borja Delgado. Campuzano Ronquillo. Presente, profe, Campuzano. Los Santos. No está. Carriel Navas. Sí, Presente. Acá, sí. Cataña Gavilanes. Catagua Gavilanes. Presente, profesor. Obeña Rugel. Bueno, a Cordero lo tengo registrado, a Espinosa lo tengo registrado, a Freire lo tengo registrado. Gaibor Espinosa. Presente. A Japón lo tengo registrado. Lindao Suárez. Antilla Cáceres. A Marmolejo lo tengo registrado. A Morales lo tengo registrado. Morán Caicedo. Mayón Espinosa. Narváez. Presente. Ok, Mayón. Narváez Machuca. Navarrete Álvarez. Núñez Zambrano. Ortiz Roballo. Paz Avelino. Paz Avelino. Incay Avilés. Quizay Peralta. Presente, Quisay. Ramírez Irene. Rivadeneira. Rodríguez. Presente, Rivadeneira. Rodríguez Torres. Presente, Rodríguez. Presente. Ok. Román Romero. Buenos días, presente. Baedra Morán. Sánchez lo tengo registrado. Santana Toapanta. Presente, ingeniero. Soledis Pamera. Presente, ingeniero. Toro Tinoco. Trujillo Flores. Presente, ingeniero Trujillo. Perfecto. A Sen Liu lo tengo registrado. A Vera Cortés lo tengo registrado. A Villasís Calderón lo tengo registrado. A Zúñiga Plaza. Presente, ingeniero. Perfecto. Solo a ver un minutito. Está listo, estamos correctos. Ingeniero, buenos Tengo. días. Sí. Ingeniero, buenos días. Un brother me dijo que no escuché si estaba registrado o no. ¿Qué nombre? Asensio. Sí, los tengo registrados. Sí, los que se Ok. conectaban primero los tengo Eso. todos registrados. Igual Profesor, Gracias. sí. Palacios no me mencionó. Sí, también lo tengo registrado Palacios. Tengo 31 asistentes aquí registrados. Si están registrados todos, igual les voy a enviar la asistencia, ¿sí? Y cualquier cosa me indican. Profe Pérez también. Confírmeme eso, profe. A ver, Pérez, a ver, vamos a ver. Sí lo tengo registrado a Pérez, lo tengo a Paz, a Palacios. Los tengo a todos los que están, los tengo registrados. Campuzano también lo tengo registrado, ¿sí? Ok, perfecto. Nos vemos la siguiente clase. Esperemos avanzar. Profesor, ¿sí? yo tengo una duda. A ver, dígame. Lo que pasa es que yo me registré en el periodo especial, Ok. por lo que yo no era regular. Entonces, unos compañeros me han dicho que he asignado grupo, entonces yo no tengo asignado un grupo. Ya, tengo los grupos. Yo creo, ¿cómo se llama? Ya lo voy a actualizar.
Soledispa. Ok, aquí lo anoto. Soledispa. Ok, yo voy a revisar los grupos, los voy a cargar en Teams también para que ya puedan seguir avanzando algo, ¿ok? Muchas gracias, ingeniero. Listo, nos vemos la siguiente clase. Ok, gracias. Luego, ingeniero, gracias. Gracias. Gracias, profesor. Hasta luego. Luego. Gracias, profesor. Gracias.